Bueno, buenos días a todos. Como mencionamos al principio, hoy se conmemora el Día de la Paz Mundial a nivel internacional. Así que la elección de la palabra diaria, paz mundial, pues no es fortuita, tiene una razón de ser. Y es que en Unity nos unimos a esa conmemoración con todo el mundo en este día. Y el mensaje de hoy trata sobre los pacificadores, basado en Mateo 5, versículo 9, en el Sermón del Monte, que Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este tema siempre ha sido importante, pero hoy en día más que nunca, si vemos las noticias, todo lo que está pasando en Estados Unidos, con el asesinato de este muchacho, se tratan de inflamar las llamas de la separación, de echarle la culpa a alguien, de la venganza, de la discordia, etc. Y esto trae consecuencias no solamente para la nación, sino para el mundo entero, si venimos a ver. Y me puse a leer sobre todas estas cuestiones religiosas de la peregrinación de los ingleses a América buscando supuesta libertad religiosa. Y me sorprendió mucho ver que no era así. Porque el cuento que nos hacen es del Mayflower, que llega a los Estados Unidos con un montón de peregrinos buscando la libertad para poder practicar su religión. Pues resulta que estos individuos, los peregrinos, eran bien fundamentalistas y estaban en contra de las reformas que se estaban haciendo en Inglaterra después de Enrique VIII y toda esta cosa, y se tienen que ir a Holanda. Eso yo no lo sabía. Se van a Holanda, y Holanda tiene mucha libertad religiosa. Allí habían judíos, habían de diferentes sectas cristianas, y todo el mundo podía hacer adorar como les diera la gana, y el gobierno no se metía con ellos y nadie se metía con ellos. Pero ¿qué pasa con los peregrinos? Los peregrinos no solamente querían adorar como ellos preferían, sino que querían que todo el mundo adorara como ellos. Y Holanda no les gusta porque hay tanta libertad religiosa que ellos no podían imponerse y obligar a la gente a adorar como ellos. Y uno de ellos se le ocurre: mira, pero vámonos para allá, para América, que allí estamos solitos y allá podemos hacer lo que nos dé la gana. El gobierno británico se entera de eso y piensa: caramba, eso sería una buena cabeza de playa para yo empezar a colonizar las Américas. Así que vamos a financiarle el viaje a esta gente para que ellos hagan camino y nosotros venir después. O sea, todo es político y económico, etc. Y los peregrinos llegan a América aquí, y a ti te venden en Thanksgiving el pavo, los indios, armonía, qué sé yo. Pero ellos venían, en realidad, a coger toda esa gente, eliminarla si no se acomodaban a lo que ellos decían. Eso es como si alguien llegara a tu casa y te dijera: mira, aquí las cosas se van a hacer como yo digo ahora, y si no te gusta, te vas. Esa es la mentalidad del colonizador. Y eso todavía, hoy en día, es relevante. Y lo vemos aquí también dentro de nuestra sociedad. O sea, yo tengo unos valores y yo quiero que tú tengas los míos. Anoche estábamos viendo el concierto de Bad Bunny. Y pues, para mí fue chocante, obviamente, porque yo soy de otro mundo. Yo vengo de otro planeta, comparado con los muchachos que están hoy aquí, ¿no? Pero yo no puedo imponer mi forma de ver el mundo a estos muchachos. Yo no puedo imponer mis valores, yo no puedo imponer mis cosas, porque ellos crecieron en otro mundo. En un mundo que nosotros hicimos para que ellos crecieran, si venimos a ver, ¿no? De la misma forma que ellos no pueden imponer en mí los valores que ellos tienen. Yo no veo que nadie me esté amenazando con que yo tengo que hacer lo que ellos hacen y cantar lo que ellos cantan y actuar como ellos actúan, ¿no? Pero muchos de nosotros, a través del gobierno, de legislación, etcétera, pretendemos hacer eso, ¿no? Sin comprender de dónde vienen
los muchachos, ¿no? Y esa es la política en realidad y la forma de actuar de muchas naciones cuando llegan a naciones supuestamente menos desarrolladas. Y como dijo un crítico de César Augusto y el Imperio Romano para allá para los tiempos de Jesús, porque en aquel tiempo César Augusto llamaba su reinado, ¿no?, la paz romana. Y este individuo escribe: sí, ellos llegan a un sitio, lo convierten en un desierto y lo llaman paz. Queriendo decir que llegan, arrasan, y eso es paz para ellos, ¿no? Bien. Cuando Jesús habla de los pacificadores, no solamente está hablando de las personas que hacen tregua en guerras o resuelven disputas en la comunidad, etcétera, sino que la bienaventuranza está dirigida a aquellos que viven en la conciencia del Cristo interior. La paz no es un destino, no es un lugar al que yo tengo que llegar. La paz es un estado de conciencia que siempre está presente, pero que hay que concienciar a la gente de que está ahí y de que existe. No la tengo que ir a buscar a ningún sitio. No tengo que esperar que llegue, que me la den. Está ahí. Y esta no depende de condiciones externas, sino en la alineación con la presencia divina que vive ya en nosotros. La paz de Dios no es la ausencia de conflicto, como dice la palabra diaria, es la certeza de que Dios vive dentro de nosotros. El pacificador no va a esperar a que el orden se establezca, sino Él es quien lleva el orden divino a toda situación, a toda. Por más pueril que parezca, por más pequeña que parezca, hay que llevar el orden divino a toda situación. Él reconoce que detrás de toda apariencia de caos, la luz del Cristo sigue brillando. Estos días ha estado nublado, pero el sol está ahí. Lo que pasa es que quizá no lo vemos, no se manifiesta como debe manifestarse porque las nubes lo tapan. Pues así mismo pasa con la paz. La tapamos con nuestra actitud, la tapamos con nuestra conducta, con lo que pensamos, lo que decimos, pero está ahí. Hay que sacar todas esas nubes. El primer terreno que hay que pacificar, la primera gran misión del pacificador es pacificar su interior. Tenemos que pacificar nuestro interior. ¿Por qué? Porque allí hay una guerra silenciosa. Hay una guerra silenciosa en la mente donde existen pensamientos que no son cónsonos con la verdad que nosotros profesamos, emociones que nos dividen, culpas que nos atan al pasado y no nos dejan seguir para adelante, y el miedo que se proyecta entonces hacia el futuro. Toda esa lucha está ocurriendo dentro de nosotros y ese es el primer terreno que tenemos que pacificar. Si aceptamos la invitación que nos hace Jesús a ser pacificadores de la mente primero, nosotros oramos, meditamos y declaramos: la paz de Dios está aquí en mí, no estoy dividido, soy uno con la presencia. Repitan conmigo: la paz de Dios está aquí en mí, no estoy dividido, soy uno con la presencia. Y obviamente esa presencia se refiere al orden, a la presencia de lo divino dentro de nosotros, ¿no? Cuando hacemos esto, cuando hacemos esta afirmación o similares, estamos permitiendo que la paz divina fluya. Y cuando ésta se establece en nosotros, es bien difícil que no se refleje hacia afuera, que no salga espontáneamente en nuestra vida y en todo lo que sucede alrededor de nosotros, como la lámpara, que la ponemos en alto y está limpiecita. La luz siempre está ahí. Ok, y él dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué es un hijo de Dios? Metafísicamente, ser hijo de Dios no solamente es ser una criatura
del universo, ¿no? Creada en la tierra, etcétera, o estar hechos a la imagen y semejanza de Dios o de la divinidad, ¿no? Significa estar conscientes de eso y manifestar esa herencia que nos pertenece. No solamente es ser, es estar consciente de eso y manifestarlo. Ese es el pacificador, ese es el Hijo de Dios. El que está, porque en realidad todos somos hijos de Dios. Pero serán llamados hijos de Dios porque están conscientes de que Dios vive dentro de ellos y permiten que eso se manifieste. Eso significa que hay que estar consciente en el fluir de la conciencia crística que habita en todos nosotros. En la Biblia judía, la palabra Jehová se traduce como Señor. ¿Okay? Hablan de Jehová, de los dioses, qué sé yo. Jehová es el Dios de ellos, el nombre que le dan a Dios. Que si van a ver, Jehová era un Dios tribal, un Dios de la guerra para esta gente, y pues peleaba contra los otros dioses. Y poco a poco fue hasta que llegó a ser el Dios supremo. Y no, en aquel tiempo se veía de esa forma, pero ahora los hebreos y nosotros todos lo vemos como el único, el verdadero, no existe más nada. Pero entonces lo traducen como Señor. Y Señor significa, qué sé yo, que hay un gobernante allá afuera. El Señor feudal, el amo. Y me baja a mí a condición de siervo, de esclavo, de lo que sea, ¿no? Eso significa que hay un gobernante externo, y esa palabra la usaban para referirse a los reyes y a la gente que tenía poder, Señor. La que usaba el siervo o el esclavo cuando se dirigía a su amo. Y eso implica todo eso, ser serviles a un ente que está allá afuera, un ente poderoso externo a nosotros. Los estudiantes de la verdad sabemos que Jehová no es el Señor que está allá afuera, es el yo soy. Y cuando leamos Señor, cuando estén leyendo la Biblia, cuando leamos Señor, vamos a sustituirlo por yo soy. Para que ustedes vean que eso hace una gran diferencia, pues el yo soy está adentro y el Señor o amo está afuera. Y Dios está en todos sitios, por supuesto, pero no está, o sea, está dentro de nosotros. No está allá afuera nada más, está adentro. El Hijo de Dios, por lo tanto, no puede identificarse con el miedo, no puede identificarse con la carencia, ni con la separación. Hay muchos que dicen servir al Señor. Yo sirvo al Señor y mira lo que me pasa. Yo he oído eso un montón de veces. Pero ¿a qué Señor tú le sirves? ¿A un Señor que hay que temerle? ¿Un Señor que nos envía a prueba y nos ordena separarnos de otros que no tienen nuestra idea ni adoran como nosotros? Los hijos de Dios manifiestan su verdadero ser, el Cristo en nosotros, como dijo Pablo, esperanza de gloria. No le servimos a alguien externo, le servimos al Dios que está dentro de nosotros. Cuando pacificamos, estamos revelando esa naturaleza que ya somos. Nos convertimos en verdaderos co-creadores de la paz, la armonía y el amor, y somos reclutas del proyecto divino. Somos soldados de la paz. El pacificador no huye de los conflictos. No va por ahí diciendo soy neutral, yo en eso no me meto, eso no es problema mío, calladito me veo más lindo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque te evitas envolverte, tomar una posición ante un acto de injusticia u opresión. Y ya Martin Luther King dijo que en momentos en que había que tomar posiciones, si tú te mantienes neutral, estás favoreciendo al opresor. Y eso lo dijo también alguien en Alemania durante la gobernanza de Adolfo Hitler y el partido nazi. Si tú no dices nada, eres cómplice. Tampoco se acomoda a esa falsa paz basada en el silencio
para no meterme en problemas. Ahora mismo con todo lo que está pasando, mucha gente probablemente está en desacuerdo con las cosas que están pasando en Estados Unidos y se mantienen callados. Les es difícil hablar por miedo a las represalias. Un pacificador no hace eso. Un pacificador habla desde la verdad. Y recuerden que el Hijo de Dios no teme, no hay miedo dentro de su corazón. No existe, no puede partir de ese punto. El pacificador actúa desde su conciencia y lleva la luz de la comprensión allí donde hay confusión. Y hay muchos ejemplos de esto en la historia. Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, un montón de gente que se atrevieron a hablar a pesar de, y entre ellos, por supuesto, Jesús de Nazaret, que le costó bien caro decir lo que él pensaba y hablar la verdad en el mundo donde él vivía. Por lo tanto, los pacificadores están llamados a ser agentes de cambio. Un agente de cambio es una persona que dentro de una sociedad quiere cambiar la estructura, quiere cambiar la forma de hacer las cosas para que todo sea más justo. Y eso pasa también en mi profesión. Mucha gente tiene problemas emocionales y nosotros hablamos de resiliencia, nosotros hablamos de que tienes que ser fuerte, nosotros hablamos de que te vamos a dar unas pastillas para que te sientas mejor. Nosotros lo que estamos haciendo es ayudando a la gente a acomodarse a un sistema que no sirve para ellos, en vez de tratar de cambiar el sistema. ¿Por qué la gente, los muchachos hoy en día no saben leer, no saben comprender lo que leen, no les gusta razonar, cogen el camino fácil? No es culpa de ellos, es culpa del sistema que los hizo así. Porque resulta que al sistema les conviene que la gente sea sumisa, que acepten lo que hay y no hagan olas. El pacificador tiene que ser un instrumento de cambio, ¿no? Hacer herramientas de sanación, restauradores y constructores de puentes. Importante, construir puentes. El diálogo, sentarnos a discutir eso, sin insultarnos, sin atacarnos personalmente. Porque mucha gente, al no tener las destrezas de poder conversar, el pensamiento crítico, lo primero que hacen es que te atacan. Porque no pueden con qué defenderse, porque lo que hay en la mente de ellos es un meme o algo que vieron por TikTok, sin referencia y sin nada. Entonces todo lo que tú critiques, que ellos dicen que es, lo cogen personal. En los lugares donde interactuamos, como la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, tenemos las oportunidades de ser pacificadores. No vamos a imponer nuestra voluntad, por supuesto, porque en ese momento nos convertimos en los peregrinos que llegaron a América. Sino que le vamos a recordar a los demás y a nosotros mismos que estamos todos compartiendo de la misma fuente, que todos somos lo mismo. Y la paz surge cuando reconocemos la unidad entre todos, pues venimos de ese mismo lugar. Todos somos hermanos, todos somos lo mismo. Y el pacificador no admite separación. Cada vez que respondemos con amor en vez de juicio, con comprensión en vez de condenación, con compasión, estamos siendo ministros de la paz. Y eso podemos hacerlo todo el tiempo, todos los días. Y cada vez que respondemos con amor en lugar de juicio, estamos haciendo eso. ¿Qué podemos hacer diariamente para poder entrenarnos? Todo el mundo que tiene una profesión tiene que coger educación continua, tiene que entrenarse todos los días para hacer su trabajo, ¿no? Como pacificadores, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero,
la oración afirmativa. La piedra angular, la piedra que sostiene a Unity es la oración. Pero no cualquier oración, yo no estoy mendigando. Yo no estoy pidiendo por favor. Yo no estoy negociando con ese señor que está allá afuera. Yo estoy afirmando que todo es. Yo estoy dando gracias porque todo es. Y declaramos con fe, la paz de Cristo me llena y me guía. Ese es lo primero que hay que hacer. Todo el tiempo, todos los días hacer eso. Ver en cada oportunidad eso. El silencio consciente, que es lo que nosotros llamamos meditación. Hay que dedicar unos minutos al día a la meditación, al silencio, a la quietud, para permitir que ese ruido mental que hay dentro de nosotros todo el tiempo se aquiete. Y eso está un poquito difícil a veces. Todos nosotros tenemos un montón de problemas, un montón de preocupaciones que están ahí, y a veces es difícil apagar ese interruptor, pero con la práctica se puede hacer, ¿no? La bendición activa. Cuando surge un conflicto, el que sea, por más pequeño que sea, usted mentalmente bendice a las personas involucradas, reconociendo en ellas la misma chispa divina que existe dentro de usted. Porque por más ruidoso que sea, por más molestoso que sea alguien, todos tienen la chispa divina dentro de nosotros. Lo que pasa es que pues o no lo reconocen, o la lamparita está sucia, o tiene un montón de nubes que le ocultan esa chispa que está ahí dentro de ellos. Y la acción compasiva, que es llevar la paz no solamente en palabras, sino en actos de comprensión, servicio y bondad. Porque a veces las palabras se dicen porque ya eso es una cuestión cultural. Por ejemplo, gracias, si me hace el favor, eso ya está, es automático. Tú no estás pensando en eso. El otro día estaba comentando con Anne que había leído un artículo de que, de acuerdo a las neurociencias, uno nunca debe pedir perdón. Pero mira qué curioso, sí, yo eso mismo hice yo, esa cara. ¿Cómo va a ser? No, por ejemplo, llego tarde a un lugar. Alguien me está esperando y está molesto porque llegué tarde. No cumplí mi palabra, etcétera, 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 ¿no? En vez de decir perdóname, tú dices gracias por esperarme. Tú das gracias, le agradeces a esa persona por esperarte. Y eso aparentemente, desde el punto de vista neurocientífico, hace algo en las conexiones neuronales que aplaca y reconoce algo que usualmente no se reconoce, ¿no? Tú tienes una discusión con alguien, metiste la pata, tú vas donde esa persona y dices, gracias por ser tolerante conmigo. Por ejemplo, ¿no? Trataré de que no vuelva a ocurrir. Y cosas así. Y está bien interesante porque tú estás ya acostumbrado, el cuerpo automáticamente, la mente va a decir perdón, pero tú no vas a pensar en eso. Y probablemente mañana o pasado mañana vuelves y cometes el mismo error. Pero al tú verte obligado a cambiar ese libreto y dar las gracias y buscar cómo lo vas a hacer sin tener que decir perdón, pero que esa persona sepa que tú le agradeces su paciencia, el tiempo que gasta en ti, todo ese tipo de cosas, pues ya tú tienes que cambiar tú mismo tu libreto y eso te obliga a pensar en muchas cosas y rearreglar todo eso que tienes en la mente. La persona que recibe ese perdón, esas gracias, posiblemente está esperando un perdón. Al tú darle las gracias por lo que sea, la obliga a ella también a reestructurar todo el programa, toda la programación que tiene en la mente. Como decían por ahí, quizá lo coges fuera de base, ¿no? Pero tú tienes que restablecer el equilibrio, ¿no? Y al restablecer el equilibrio,
eso conlleva un esfuerzo mental y un reconocimiento de tu forma de pensar y un rearreglo de toda esa forma de pensar. Lo mismo pasa con las relaciones. Las relaciones se dan entre dos personas, ¿no? Por ejemplo. Y ya llega un momento en que eso puede llegar a ser disfuncional. Y muchos de nosotros esperamos que cambie el otro. Él cambia y yo cambio, ¿no? El otro dice, no, él cambia y yo cambio. Y así están años. Pero si tú cambias, automáticamente estás cambiando el libreto de la relación, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bobo, qué sé yo, yo me quejo porque el hijo mío no frega cuando come. Y hay una pelea. Siempre hay una pelea en ese momento. O alguien dejó la toalla mojada encima de la cama y siempre hay una pelea. Pues tú vienes y cambias los muñequitos. Un día no pelea. Y el otro se va a quedar pensando, caramba, ¿qué pasó aquí? Lo sacas de balance. Y se ve obligado a buscar ese balance para atrás, pero en tus términos. Porque tú cambiaste el jueguito. ¿Entiendes? Algo así. La forma más efectiva de ser pacificadores no está en sermonear, por supuesto. Yo no voy ahí a dar un sermón. Ay, yo me acuerdo cuando papi me sermoneaba, yo pensaba, Dios mío, que me dé un cocotazo y salimos de esto. Porque lo detestaba. Pues tú como pacificador no vas a sermonear porque te van a coger manía. Tú lo que tienes que hacer es ser ejemplo de lo que se manifiesta, de cómo se manifiesta el Cristo dentro de nosotros todo el tiempo. Supongamos que hay una discusión en el trabajo. Todo el mundo está chismeando de alguien. La gente está esperando tu reacción del chisme, que tú aportes, que digas tu comentario, que si tú te quedas callado, tú escuchas, te quedas callado. Nadie te va a preguntar cuál es tu opinión, posiblemente. Yo estaba esperando que salga de ti. Tú te quedas callado. Supongamos que me pregunte y bueno, yo no estaba ahí. Le cambiaste todo el libreto a esa gente, ¿no? Manifestaste eso, la paz. Y todos ellos se quedan en shock porque tú no participaste de eso. Ellos esperaban que tú participaras y tú no participaste. Decidiste no hacerlo. Y ese trabajo hay que hacer ejercicio para mantenerse ahí. Esto no es porque yo cogí, prendí un switch y ya está. No, esto es todos los días, practicar. Bien. Cuando Jesús dice bienaventurados, está hablando de que los pacificadores son verdaderamente felices. Él no dice que son buenos o útiles los pacificadores. Él dice que son bienaventurados. ¿Y qué significa eso? Que son felices en lo profundo de su ser, porque al vivir como pacificadores experimentan la unión con Dios. Y cuando tú experimentas esa unión con lo divino, no importa lo que pase, tú te sientes seguro, te sientes confiado, no tienes miedo. Podrás estar ansioso, que eso es natural, pero miedo, ese miedo que te aguanta y que te arrastra para atrás, no. O miedo hacia el futuro, tampoco. La verdadera bienaventuranza no depende de lo externo, nace de sabernos en armonía con la fuente de toda vida, que es la divinidad, ¿no? Y esa felicidad se convierte en fuerza que irradia paz a todo el mundo y a todo nuestro entorno, con todos los que nosotros interactuamos. Hoy podemos recibir ese llamado como una invitación personal. La voz de ese Cristo interior, el Dios que habita en nosotros, nos dice, sé pacificador. Lleva paz en tu mente y a tu corazón y desde allí a cada persona y situación que te encuentres. Eso es lo que te está diciendo el Dios que vive en ti. Cuando tú haces eso, descubres que ya eres un hijo de Dios y que nuestra misión es entonces recordar al mundo que la paz no es un sueño lejano, no es un destino, sino una realidad que está presente en cada conciencia que se abre a ella. Y por eso debemos afirmar siempre, la paz de Dios mora en mí, yo soy un pacificador,
yo soy hijo de Dios. Repitan. La paz de Dios mora en mí. Yo soy un pacificador. Yo soy hijo de Dios. Dios los bendice.